Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Este fue uno de los encuentros más esperados de este ciclo. Entramos en ese departamento colmado de libros, de recuerdos, plantas y aroma a galletas recién horneadas para conocer allí a nuestra anfitriona, que a sus 96 años es una de nuestras poetas más reconocidas en el mundo. Es poetisa, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya, miembro de la generación del 45 y representante de la poesía esencialista. Ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera. Los más destacados, el Reina Sofía, el Fil de la Literatura en Lenguas Romances, y en 2019 recibió de mano del Rey de España el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que valoró su lenguaje como uno de los más reconocidos en español. Bueno, y te voy a acompañar a hacer un tecito, porque ya que estamos es la hora de tomar el té. Sí. ¿Tiene que ver que sean las 5 de la tarde para tomar el té? No, nunca, porque en general yo tengo todos los horarios corridos, así que... No tiene nada que ver con nada inglés, ¿no? Que no es de tu preferencia. El 5 o'clock tea. El 5 o'clock tea. Es inglés, pero... Me dio una gracia aprendiendo todos los idiomas que usted aprendió. Sí. Español, bueno. ¿Y cuántos es lo que olvidé? ¿Cuántos olvidó? Pero el alemán, ¿llegó a aprender alemán? Sí, que quería aprenderlo. Sí, pero... Tampoco pero hice el curso completo. El inglés lo detestaste por una maestra. Pobre, sí, pero pasó la historia. Pasó a la historia. Perdón, ¿te tuteo? Sí, claro. Ahí está, porque viste cómo es. ¿Sabías que hay mucha gente en las redes? Vos no tenés redes. No. No, pero sos del Google. Ni siquiera de pescar. ¿Sos del Google? ¿Do you Google? No, tampoco. A veces veo temas estupendos y que descubro que ahí me informan, pero sí. No. Es una tragedia las redes, el Wikipedia. Es muy condicionador. Por un lado te tienta. Porque está todo ahí. Claro, pero bueno, es complicado. Te preguntaba por las redes porque si vos entras en Twitter, cada vez que vas a la feria, Ida, es un escándalo. Porque se sacan fotos contigo y las suben a las redes. No puedo creer. Te juro. Y entonces me da muchas gracias porque... Tengo un amigo en la feria que es un Leo. Estupendo. No sé cómo se llama. Bueno, se llama Leo. Yo me enteré por las fotos porque estás con tu bolsa azul haciendo las compras. Sos de viajar, estás muy activa tú. No, estaba. Ya no tengo ganas de... ¿Y si te hubiese agarrado sin pandemia, sos de agarrar la valija e ir o ya te da pereza? No sé. He viajado con Amparo y eso es estupendo porque ella tiene ánimo, tiene ganas. No, incluso a algún lugar le tocó, pobre, que yo me enfermé. Creo que fue en París. Que estaban juntas. Tuve tanta suerte, sí. También es complicado con quién viajás, qué ánimo tienes, si le gustan las mismas cosas. ¿Y con Amparo compartís, por ejemplo, las mismas cosas? Ella sí, sigue. No, digo más o menos. ¿A dónde te gusta ir, por ejemplo? Veo que París lo nombrás bastante, es una ciudad que te gusta. Bueno, de lo que conozco, París, Italia. Hay lugares donde nunca he ido y tampoco tengo mucha ganas de ir. Una vez conté que iba a París y que iba a estar 8 días en París. Y la persona a la cual le conté me dijo, qué tristeza. Ah, claro, un poco. Claro. Qué tristeza.
pasa? Me pinchó el globo así. Y le digo, bueno, pero es una ciudad que volveré y algún día me quedaré. Vos has vivido en México, has vivido también en Austin. México vivió, bueno, la más cómoda y más aburrida obviamente es Austin. Pero la gente es encantadora. Yo digo, no da para mucho. Lo que tiene, sí, muy buenos museos y mucha cosa que llega ahí, pero más bien. ¿Cómo te agarró a ti la ida esa a Austin? 30 años en Austin. Cuando se fueron con Enrique a Austin desde el 89 a la universidad. Sí, no sé, no llegamos a 30. No llegaron a 30, pero estuvieron un montón de tiempo. ¿Ibas y venías a Montevideo o cuando te vas no sos de tanto volver? Dependía. Amparo y Claudio ¿dónde estaban? ¿Dónde quedaron en ese periplo? Amparo, cuando nos fuimos, yo le mandé con el padre, porque digo, tampoco sabía que es complicado cuando vas a un lugar que no conoces, no sabes cómo es el clima. No, pero bueno, además lo que pasa es que yo en algún lugar aparezco como dando clase en Austin. Jamás di clase en Austin, por suerte. ¿Y culturalmente Austin? Porque México por ahí en el momento en el que estaban... Es un lugar que te da la libertad para hacer lo que quieras. Digo, si querés bibliotecas, yo tenía una a 3 cuadras. Y además cuando pedías un libro y no lo tenían, no sabían cómo pedir disculpas. Te lo compraban. Algo maravilloso. Sí, esa parte es increíble. La generosidad con la gente, en todo plano, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Es buena gente el americano, no hay que medirlo todo por el presidente, ¿no? No, por favor. No, lo que me pasó que el primer día que llegué a un apartamento como este, en esos 2 o 3 días me desfilaron toda la gente de la casa. ¿Mirá? A traerme algo. A presentarse. Una torta, pero todos así. Sí. ¿Y no, eso porque nosotros, usted va a recibir mucha gente, me dijeron. Ah. Nada, como acababas de llegar, se suponía que ibas a abrir la casa al mundo. Pero eso me dejó así como, digo, qué fórmula, cómo ellos extrañarán de pronto esa actitud. Si me hubieran llegado, ¿cómo extrañarían? Bueno. Pero es así, sí. Ellos te dan la bienvenida como vecino, y eso es algo que nosotros se supone que de latinos lo tendríamos que tener y nada que ver. Nos miramos con sospecha ahora, cada vez más. Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado. Cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier grieta, no hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo solo que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin el tierno recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre, ni alcanza a quien debiera. Se disuelve, tan solo. Bueno, yo voy a citarte a ti, Ida, en algún momento dijiste que la infancia es la patria del poeta. ¿Por qué? ¿La infancia te viene todo? Eso lo dijiste vos. ¿Lo dije? Sí, están los papeles. Puede ser. Bueno. Pero me encantó esa frase, me encantó ese pensamiento. Y bueno, sí. Porque todos volvemos. Siempre hay como una vuelta a un acervo que no se sabe cuál es, pero bueno. A veces se le ocurren cosas que no parecen tener nada que ver con el momento que uno está viviendo. Entonces, bueno, supongo que hay que remitirse a la infancia. ¿Cuál era tu barrio de la infancia? ¿Dónde creciste? Positos. En Positos. Bueno, no sé, remotamente, del que tengo recuerdo es ese. Sí hubo un paso previo por el Prado. ¿Y tus papás qué hacían? ¿Qué hacía tu padre y tu Fotos. madre? Fotos. ¿Era fotógrafo? Era fotógrafo.
Fotógrafo de diario, fotógrafos No, de no, no, hobby. él era muy amigo de... Bueno, hizo un montón de cosas, incluso si fue el primero de la casa de desaparecer en el mundo. Se fue a Estados Unidos, después ahí no le gustó, se fue a otro lado. Pero era muy amigo de Figoli, un fotógrafo que había ahí. Y entonces cuando volvió, siguió haciendo lo que le gustaba hacer ahí, pero era muy, muy, muy bohemio. Era el raro de la familia. Y una casa como la tuya que se hablaba mucho de política, de cultura, diarios en la mañana. No sé si se diarios hablaba, cada uno no hablaban No. para no pelearse. Ah, Porque muy todos interesante. tenían posiciones distintas. Y mi abuela era la que largaba y él. ¿Y tu tía, Débora? Débora Y Vitale. mi tía Débora era la trabajadora de la familia, digo. La que te mostró que la mujer... Hubo 3 mujeres, una Ida, que no la conocí tampoco, murió muy joven, de la que heredé toda la parte... El nombre El nombre y todo lo que eran libros de poesía italiana y bichóloga. Ella era de las plantas, de los animales. Sí, ella tenía, y lo contás en el libro que no querés volver a leer, el de Shakespeare No. Palace, ¿cómo se llama el aroma de esa flor? Ella tenía un árbol, que me fui a buscar el nombre de ese árbol de vuelta, un árbol filipino que lo tenía plantado en el Prado, en una casa del Prado, que vuelve a tu casa, no sé cómo, y recordás, cuando vos empezaste a recordar, no sé por qué, escribiendo Eso algo debe en ser. México, te acordaste de ese aroma, de esa planta, de ese árbol, que es un árbol Con una flor amarilla. con la flor amarilla, que tiene un nombre cacofónico. No me acuerdo. ¿Cuál? Y ¿Te acordás? ya me voy a acordar. Mañana te lo mando. No, tendrías que mirar el libro. pero Tendríamos yo- que mirar el libro. No, lo que pasa es que sí, había un jardín muy grande en la Casa del Prado que lo vi, bueno, los restos, porque mi abuela se llevó todo para una casa que todavía está aquí en Positos, en Quebracho, frente a una puntita. Era una casa nueva, pero tenía un jardín atrás. Y ella llevó muchas cosas, sobre todo las cosas que había plantado Ida. No, maravilloso. ¿Y los Podía libros? ser ylang-ylang. Y ese. Sí, Ese, sí. ese. Lo que pasa es que dijiste árbol y me imaginé un árbol grande. No, era como un arbusto con las No flores. era un arbusto. Era un arbusto sí, con delicioso. las flores. Nunca volví a verlo eso. No, increíble. No, Pero- porque eso lo había... Es que ella recibía semillas y cosas. Y los libros te los quedaste vos. Y aprendiste de plantas porque sabés, te gustan. No, tampoco es que hubiera mucho, pero era además, como había muerto, mi abuela mantenía ese tema de las plantas. Y con Débora, que es una mujer en rupturista en su época, una mujer que Sí, directora sí, sí. del Elvio Fernández, ¿coincidió? Eso fue después. Sí. Primero fue la Escuela República Argentina. Pero sí, ¿Coincidió de con- mañana a las sí. 8 de la mañana, antes de las 8 tenía un taxi que la venía a buscar y no volvía hasta después de tarde, le venía el turno de la tarde. Así que era un constante... Era una mujer que te mostró que la vida era Era la el mujer tenía trabajo, derechos afuera de la trabajar. casa, porque viste que en esa no hace tanto, no hace tanto, de hecho, yo tengo 45 años, pero tengo ejemplos de que todavía a las mujeres nos cuesta como, ¿no? Hacer como esa... Sí. Y sí, hay ¿no? como una dicotomía, ¿no? Pero más en aquella época eran pocas las mujeres que Alguien trabajaban. tiene que ocuparse también de la casa, ¿no? Lo peor es que te toca hacer las dos cosas. Y en la casa, en tu casa primaria, ¿qué sobraba? ¿Qué sobraba? ¿Qué sobraba? ¿Qué sobraba? Un tío. Lo único que se me ocurre que sobrara. El tío que caía de Un tío visita y médico. dónde carancho lo ponemos. Era o un que no- horror. Y faltar, ¿Eh? algo que faltara. Que faltara. Y bueno, qué sé yo. Faltaban muchas cosas, ¿no? Digo, todas las cosas que después a las que tuve que llegar sola faltaban. La música, por ejemplo. ¿La música faltaba en tu casa? Oía en la radio, se oía la música, pero no había...
cultura de la música. Cultura de la música. La música clásica, la ópera. No, bueno, la ópera sí, pero no era lo que más me gustaba. Digo, la ópera italiana, por ejemplo. Una sesión de ópera italiana me podía haber dejado alejada de la música para el resto de mi vida. Bueno, de ciertas cosas malas, no tan buenas. No, pero no era gente toda que hacía cosas, entonces no había tiempo para la música. No, después, bueno, yo después, bueno, sí, ya evidentemente la música me interesaba, pues después sí descubrí una persona que fue muy importante para mí en ese plano, que fue una cantante muy modesta, porque una mujer que no digo, después había gente que tenía nombre y ninguna mejor que ella, ninguna de las que yo conocí. ¿Cómo la conociste? Olga Line, porque una vez por chiripa la oí cantar en el Ateneo y yo dije, no, esto es lo que yo tengo que conseguir, esto es lo que me interesa. Y entonces, bueno, no sé qué, ella daba clases de música, entonces la única manera fue ir. Además vivía acá en Pocitos. Era hija de alemanes. Tenía una voz perfecta, una escuela alemana estupenda. Y era una mujer de una modestia y de una... En todo aquel tiempo cantó una vez en el Solís, sola. ¿Y tú tomaste clases con ella para conocerla? Porque querías cantar. Porque quería aprender eso. ¿En algún momento soñaste con ser cantante o ir por ahí? Bueno, sí, soñé, ¿Cuántos años tenías? Me gustaba. ¿Cuántos años tenías? No sé, tendría 15, 17, 16, no sé. Además era una mujer muy abierta, muy modesta, y no había ninguna voz. Digo, era lo único que yo entendía. Olga Line. Y tenía muchos alumnos. Ella fue profesora de García de Zúñiga, que fue un poco más conocido que ella, un muchacho joven, y cantó bastantes años. Pero a ella no la conocía nadie. No, hasta quedó olvidada. Y tuvo muchos alumnos. Además era estupenda como maestra, digo, también. ¿Y cuándo te decidiste, hablando un poco de esa época, 15, 16, 17 años, a estudiar una carrera? Bueno, ya estaba estudiando Derecho. Ahí ya estabas en Derecho. Porque fuiste primero a Derecho. Sí, cuando ¿Querías ser abogada o te gustaban las letras? Y fue por ahí. No, ¿por qué? Eran los preparatorios más culturales que había. Ahora, por otro lado, después cuando estudié los códigos, me di cuenta que ahí era donde se aprendía a escribir. El uso de la palabra, la importancia de la palabra. palabra. La concisión, el decir poco en lo menos posible y que no haya margen de duda, que no haya escapatoria por un lado o por otro. ¿Y Humanidades cuándo descubriste? Y bueno, fue cuando hice un año de Derecho y ahí se inauguró. No, hice más, hice 3 años. 3 años de Derecho, se inaugura Humanidades, sí, y ahí dijiste, me mudo. Y en Humanidades te encontrás con José Bergamín de entrada, como primer profesora. Bergamín ¿Fue después? llegó, ya ni sé si llegó exactamente en ese momento, o lo aprovecharon porque había venido. Vino Juan Ramón después, estuve Juan Ramón de paso nomás. José Bergamín cuando... Pero era estupendo como profesor, era una persona encantadora, muy abierto, muy exiliado, paciente. Vino exiliado en plena para orientar a todo el mundo que quiera desplayarse más, ensayista, poeta, de la época de Franco, que se vino a refugiar aquí como profesor y tuvimos... No, hubo mucha gente. Y hubo mucha gente que vino. Vino gente que había una especie de... Bergamín tenía encuentros secretos con gente que venía, porque él trataba de no hacer política, trataba. No, era obvio que nadie pretendía que no hiciera política. Pero era un maestro también. Y muy ético.
Ah, sí, muy sí, ético. sí, sí, ¿Hasta dónde te definió la ética de José a ti? Bueno, sí, yo qué sé. Pensaba que había que ser fiel a lo que actuar de modo fiel a lo que pensaba, que era lo que decía Bergamín, digo. No se cuidaba tampoco demasiado, no ocultaba lo que pensaba. Digo, cuando llegó, hubo gente que, sobre todo mujeres como Sara Bollo, por ejemplo, que trataron de rodearlo, y él con mucha gracia. Él lo hizo de la manera más gentil del mundo. ¿Qué quiere decir que lo dividir trataban? terrenos. ¿Cómo lo trataban de rodear? ¿Qué significa? Y él dio una conferencia en Paraninfo y agradeció a Sarabella, que como la pobre Sara era cualquier cosa menos bella, le pareció que era un chiste de mal gusto de Bergamín. Y Bergamín lo que hizo fue Poner una barrera hasta acá poner llegó. una barrera. No, porque él no quería tampoco estar rodeado. Él se dejaba rodear por estudiantes. ¿Y qué estudiantes? Porque estaban todos... Bueno, sí, estamos fascinados, porque además él no es que tenía un programa, pero él siempre se salía, te hacía leer otras cosas, digo, no los 4 libros que estaban en el programa, era muy especial. Con Jiménez, con Juan Ramón Bueno, Jiménez, fue tu padre poético, dijiste. Claro, digo, es que Bergamín era el maestro Bergamín general. Sí. Pero como poeta, digo, para mí era más importante Juan Ramón. ¿Y lo conociste? ¿Cómo era Juan Ramón? ¿Cómo era como Era hombre? muy agradable, muy así, muy guardar distancias, pero muy honesto también. Y él estaba obsesionado con la idea de que había llegado Bergamín primero y que Bergamín hacía proselitismo, cosa que no era verdad, no la hacía. Bueno, sí, podés hacer proselitismo indirecto a través de cómo te comportás, de cómo actuás, de hasta qué punto sos un buen maestro, yo qué sé. Pero nunca jamás hablar de algo así directamente político para lograr algo. No, en ese sentido fue de lo más responsable de la madre. Que crecimos, que nos gusta la literatura, que nos gusta hablar y conocer de las tertulias, del pasar y ver una esquina, un café y que alguien te decía acá se juntaban o acá hablaban o acá pasaba. Sí, el metro, por ejemplo, y todo un grupo enorme. Yo nunca fui al metro porque era muy masculino además, creo. Pero ¡qué estupé! Pero digo, era gente que también se reunía normalmente. Claro. Y así como, por ejemplo, si vemos que hay un montón de fotografías que son testigos de esa época también, de José Díaz y de José Amanda, Pedro, de José sí. Pedro, de Amanda en la casa de Punta Gorda. Sí. Que también me imaginaba, y yo decía, yo quiero preguntar ahí de las tertulias, porque también estaba Bergamín, ustedes, estaba Ángel en su momento, sí. la imprenta que fue donde se imprimió tu primer libro. Sí. Tenías 24 años. Hoy está en la Biblioteca Nacional esa. Era una Minervita, Es una chiquilina, 24 años tenías cuando editaste el primer libro. ¿Quién fue tu peor crítico? Yo me imagino editando con 24 años, en el 47, ¿no? Yo en esa debía imprenta. creer que era regio. Y estaba Ángel Rama, bueno, era de tu generación, pero bueno, Sí. estaba Bergamín. ¿Quién era el crítico que criticaba? ¿A quién le mostraste tu obra? ¿A quién le mostrabas los poemas? A nadie. Al final, bueno, cuando Sí. se iba a hacer, bueno, yo qué sé. Pero que tampoco me merecía mucha confianza. Depende. Yo, por ejemplo, a Onetti no lo conocía mucho. Tampoco creo que le interesara especialmente la poesía. Pero Onetti venía de Buenos Aires también, traía algo que era de afuera, ¿no?
no estaba en un grupo, por lo menos no un grupo que tuviera que ver conmigo. ¿Cómo terminaste siendo tan amiga de Onetti? Porque después terminaron, o sea, hay... Y sí, después no sé, bueno, yo qué sé, era amiga de Bergamín, ¿cómo Claro, no podía ser pero- amiga de Onetti? Y Onetti era, hay otra cosa Onetti que... era muy chúcaro. Por Era, eso te pregunto, sí. porque es famoso por... No, ¿y cómo? pero sí, pero no era, no era rechazante, era discreto, digamos, no se abría mucho, no contaba mucho, no. ¿Cómo hiciste para hacer una carrera, hijos? Te casaste a los 27 con Ángel, Sí. tuviste Amparo en el 51, ¿no? Y después también Puede a ser. Claudio al 54. Están ahí, están las actas de... Normal, y, que alguien... ¿Y cómo conociste a Enrique? Y era alumno de Ángel. 18 años más chico. Sí. ¿Vos cuántos Qué, años? qué audacia la mía. No, impresionante. Pero no, es que era una persona estupenda realmente. Me salvó mi idea del matrimonio. Te hizo reincidir. ¿Eh? Te hizo reincidir y volver a creer. Sí, no, me hizo poderme arrepentir. Bueno. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo Y ya te digo, ahí? porque venía a casa. Bueno, es que le interesaba, no se interesaban las mismas cosas, ¿no? Realmente. Bueno. Y adelantándonos un par de años, allá en el 74, es Enrique el que te ¿quién los avivó para decirles, che, me parece que se tienen que ir, que se tendrían que exiliar? Ah, sí, eso fue un embajador, sí, alguien que estaba en relaciones exteriores que nos ayudó. Dentro de la embajada Sí, nosotros salimos bueno, yo ni sé cómo fue muy bien, pero era una cosa que venía ya insoportable, digo. Sobre todo más las cosas feas que imaginás las cosas que pasan. ¿Pero tú eras Bueno, activista políticamente? No. Enrique sí, capaz que estaba más asociado al Partido Comunista. Lo habían arrastrado también un poco, pero no. No, lo que pasa que, bueno, en casa hubo una vez un allanamiento, así, de estar toda la noche con los policías metidos, con el ejército. Y hay de todo también ahí. Porque hubo un muchacho que me dijo, señora, quédese tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Hay que hacerlo, pero no pasa nada. Alguien que tenía que ver con la cultura podía ser más peligroso. Pero... Y ahí les dijeron, a Enrique le llegó, porque fue Enrique el que dijo, nos vamos, ¿o no? Y vos pensaste que te ibas por poco tiempo y Enrique tiró, nos vamos por 10 años, y le invocó. No, él dijo, esto no va a ser. No, él era alguien que no actuaba mucho, pero que tenía una idea era increíble en ese sentido. Él sabía lo que podía venir, por dónde venía, en quién podías confiar, en quién no. Tenía olfato. Tenía olfato y tenía mucho trastienda. Digo, había conocido a mucha gente. Sí. Entonces sabía por dónde podía venir. ¿Pero a México llegaron juntos o llegaste sola? No, yo llegué primero, creo. No, porque él estaba en Berlín todavía. Claro, por eso, él estaba en Berlín y tú estuviste un mes sola, instalándote en México. Sí, buscar casa. Y dejaste a tus chicos en Venezuela con Ángel. Sí. ¿Cómo fue esa despedida? Porque los chicos eran grandes, 20, no, 23. pero era una cosa, sí, provisoria. Claro. Porque uno nunca pensaba cuánto iba a durar todo. Y bueno, y volviendo para México, en aquella época cuando llegaste, que te instalaste un mes, bueno, yo te juego con lo del libro del Shakespeare Palace porque realmente está bueno cómo describís en ese momento, ese país que se nota que lo amás profundamente, bueno, porque te dio una bienvenida. No, es que ellos habían tenido, no te olvides que tuvieron toda la España metida dentro primero. Sí, todos los franquistas estaban... Escaparon, que no fueron... Hubo un sector que vino para Río de la Plata, incluso a Brasil, algún desdichado que llegó, pero no, había
un clima muy especial en México. Además estaban lo comparaba yo con el Uruguay, yo decía, pero esto es el mundo, esto es la cultura, digo, las revistas, las editoriales. Había una cantidad de gente estupenda. Estaba Octavio ya. Estaba Octavio y por otro lado, antes que Octavio conocimos a Efraín Huerta, que era no digo el enemigo, pero era la otra cara. No, se respetaban mucho. Sí, pero tenían una pica ahí. No, se respetaban mucho, pero cada uno tenía su centro, su campo. No sé. Pero Efraín fue muy generoso también. Tenía un hijo joven, su mujer era escritora también. Y Octavio era más, es que Octavio se sabía el centro de un grupo. Y sabía que si él daba la entrada, tú entrabas. Entonces era más responsable en ese sentido. ¿Cómo lo conociste a Octavio? ¿Por Ay, Bergamín? yo No. qué sé dónde lo conocí, bueno, en algún lugar. En algún lugar. En una conferencia Pero me lo presentaron. y él te metió, ¿cómo entraste en su círculo? Porque... Sí, no, pero lo primero que yo publiqué, que lo llevé, no me lo publicó. No, porque supongo, claro, es que es todo un mundo muy complicado el mexicano. Está todo lleno de divisiones y células, y este sí, este no. Entonces no sé de qué, ya no me acuerdo sobre quién escribí o qué. Que era, me lo pagaron, no lo publicaron. Y después yo dije, bueno, adiós, se acabó. Pero te volvió a Al llamar. otro, la próxima, bueno, y sigo esperando una nota, me dijo. Una cosa así. No, yo, como estar así bajo Tatadio, lo respetaba mucho. Pero era un hombre muy abierto, muy generoso, nada de darse importancia, no. Y tenía muchos amigos y él tenía sus protegidos, gente que formó un poco. Y ahí Hay alguien están que yo lo quiero mucho y le estoy muy agradecida y es un tipo muy inteligente, Aurelio Major, que es uno de los jóvenes que él tuvo ahí como secretario de redacción y demás. Esa se fue envuelta. Sí. Bueno, yo en un momento publiqué en cualquier lado, digo, no tenía idea dónde estaba parada y es muy difícil que en poco tiempo entres en todas las sutilezas del mundo mexicano. Yo publicaba. Y sin embargo, tuviste muchas ofertas de trabajo. Tuve, sí, por eso. Y la generosidad también de tener tanto que pudiste hasta darle, abrirle un poco la puerta a otros compatriotas. Bueno, también ahí estaba Tomás Segovia, que había vivido en el Uruguay. Y también él acá había sido muy bien recibido, claro. Pero Tomás yo le tenía menos confianza a Tomás que a Octavio. Es decir, me daba más temor de meter la pata con él que con Octavio. Sí, porque él enseguida decía, bueno, va. Era muy criticón de todo el mundo. Sí. Y Octavio no. ¿Cómo te criticaban? ¿Cómo era una crítica de nada. Tú le veías la cara, que no era de total entusiasmo por un lugar u otro, una persona u otra. ¿Siempre pensaron en volver? ¿Estaban pendientes de las noticias en México? Y sí, más o menos en la medida que se podían tener noticias. Como Enrique decía, no, esto no va a ser rápido. Y la verdad que no. ¿Sentían como una obligación de volver? Bueno, sí, claro, sí, eso es verdad. ¿Y cómo encontraron al Uruguay? Porque volvieron y vos te pusiste muy activa en Jaque de Manuel Y bueno, Florecilla, sí, ya estaba eso. Enrique como director de la Biblioteca Nacional.
Bueno, ella estaba, bueno, fue en el periodo de Sanguinetti. Sí, en que ese ya periodo. era ¿Y otra cómo cosa. vieron? ¿Cómo era el clima? Bueno, como siempre, claro, esto es más reducido, hay menos posibilidades para el que empieza. Y yo no sé, Pero aparte era otro Uruguay, hoy ¿no? que no hay casi diarios ni páginas literarias, antes había. Incluso cuando yo era chica, esos diarios que salían de noche, El Plata, El Diario, todos publicaban poesía, por ejemplo. Uno, otro, mala, buena, en general mala, pero bueno, de cuando en cuando Pero valía la invocaban. fuerza al intento, por lo menos había algo servido ahí para introducirse. Y yo siempre decía, bueno, y si no, ¿qué hacen? Porque de alguna manera el que empieza a escribir también tiene que empezar a probarse y a que alguien le diga, no, qué horror, o qué bien estuvo, o lo leí, yo que sé, algo que sea un poco de apoyo. Y hoy, el que empieza acá ahora, no sé cómo hace. El jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2018, por mayoría de votos a doña Ida Vitale, por su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía de hoy en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y hondo. Convertida desde hace tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones en todos los rincones del español, este premio reconoce una trayectoria poética e intelectual, crítica y traductora de primer orden. Y recibe ya la felicitación también de la reina. Y esa medalla del escultor Julio López, que se personaliza para cada premiado. Señoras y señores, el árbol de nuestra civilización iberoamericana nos ampara en su continuo crecimiento porque brotan nuevas, verdes ramas, como la poesía de Ida Vitale, ampliando las frondas del ancho tronco del idioma. Saludamos entonces a nuestra jovial y ejemplarmente vital poeta, a nuestra entrañable premiada Ida Vitale. Gracias. Debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que, habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió. Pudieron sobrar oportunidades de imaginarla, pero muchas cosas obvias y muy poco concebibles requisitos me hubieran llamado a un sensato equilibrio. Pero lo inconcebible llegó en un momento en el que la opacidad del descenso imprime en mi vida una geometría ilógica e imprevistos recaudos. Acepto que el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado, como en una época aceptábamos algún suceso generoso con alguien muy querido que ya no está a mi lado, suponiéndolo, así decíamos, manifestación de un eón bien dispuesto. Una cosa que dijiste, porque Onetti también lo mencionás como, lo definís como un rioplatense. Y sí. Está.
Tú viviste la mitad en Uruguay, mucha de tu obra también la planteaste afuera, pensando en las personas y en los uruguayos que han tenido premios de nivel internacional, como el Cervantes en tu caso, Onetti también, el Cervantes, y son gente que por ahí estuvo en Uruguay, es uruguaya, pero hizo producción afuera. ¿Eso tiene que ver con que entres en un concierto internacional? Pero hay como un denominador común que te da como... que un poco ayuda, bueno... Digo, lo que más ayuda para el que está escribiendo en un lugar es que tenga un lugar donde publicar. En ese momento acá había bastantes diarios. Hasta había mamarrachos, pero que uno podía publicar. Yo qué sé, había un diarito, una revistita, que todo el mundo publicaba ahí. Era una cosa chica, pero publicaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Esas cosas que digo, no, uno se lo tomaba muy en serio, pero de todas maneras es un lugar para que te conozcan, ¿no? Y tú conocer a otros, porque también lo importante es eso, conocer también, medirse con algo, no, qué sé yo. Aquel hizo un premio. La foto de María Elena. Divina, divina. Era notable. Y se conocieron, venía bastante. Uy, yo paraba en la casa de ella, ella paraba acá cuando veníamos. Es que nos encontramos, estábamos con Maneco, con Maggi, en una playa en una época, y la vimos venir caminando. Y a partir de ese momento nos hicimos amigos, pero para siempre. Era notable María Elena. Era muy, muy brillante, además lo que escribía me encantaba. Misterios. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra en sus sueños centelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz inesperada. Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo. Esperábamos algo y bajó la alegría, como una escala prevenida. ¿Cuál es tu poder? ¿Tenés un poder? ¿Poder? Sí, un poder. ¿Poder? Un poder. Pero no sé. Poder no creo tener ninguno. Bueno, un poder puede ser el gusto. Sin duda. Saber que algunas cosas, por lo menos no tener duda respecto a algunas cosas, ¿no? Eso sí, a veces sí. Y no tener que apoyarme en juicios, digo. Bueno, si a lo largo de años de estar metida en un determinado mundo no te queda con cierta seguridad respecto a lo que te tiene que gustar y lo que no, apaga y vamos, ¿no? Saber identificar lo que a uno le gusta o no lleva toda una vida. Lleva. Bueno. No, hay cosas que uno decreta de entrada que no. Cierta cursilería, eso tratar de evitarlo. Fuera. Pero bueno, qué sé yo. La palabra. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra.